Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, con este caballero de oros se ve que muchos de ustedes están recibiendo algún tipo de ingreso, algún tipo de remuneración, pero esta es lenta, está como con goteos. No es que esté parado por completo, pero si viene en cámara lenta. Puede ser que ustedes estén en algún tipo de negocio, tengan algún tipo de inversión o en un empleo donde quizás ustedes pensaron de que iban a obtener un aumento de sueldo súper rápido y esto no está ocurriendo. Podrían tener un negocio que quizás estén recibiendo dinero, pero los clientes no están llegando en la cantidad que ustedes quisieran que llegara. Aquí las cosas van extremadamente lentas. Son seguras, son estables, pero lentas. Y el 10 de copas me informa que ustedes van a estar celebrando, van a estar obteniendo algún tipo de logro que va a satisfacerlo no solamente a ustedes, sino a su familia en general, a tu cónyuge, a tus hijos, alguien que es o que tú sientes como tu familia cercana en caso de que no tuvieras cónyuge o hijos. Pero definitivamente es algo que sí le está dando estabilidad emocional, que te está dando alegría y te está dando como que un logro hecho realidad. No solamente para ti, sino para los tuyos de forma cercana, pero es algo que se mueve muy lento, muy calmado y como que tú quieres algún tipo de aceleración. Y el paje de espadas me está indicando de que acá ustedes van a estar informándose, van a estar buscando la forma de buscar cómo salir de esta situación, cómo acelerar el proceso. Puede ser que estén buscando en internet, con la IA, buscando información, a ver cómo podrían ustedes pues acelerar esto. Si en algún negocio, cómo hacer que los clientes lleguen más rápido, cómo hacer que el negocio se movilice y que esto, aparte de ser seguro y estable, pues comience a acelerar, comience a cabalgar un poquito más rápido para ustedes. Y el 5 de copas acá me está indicando de que aquí puede haber algún tipo de inversión, algún tipo de gastos que ustedes tendrían que estar haciendo para que esto se acelere, para que esto se ponga en movimiento. No es una pérdida económica porque no te va a llevar todo tu capital, pero sí te podría estar llevando una buena parte de esto, que deberías estarlo viendo, por supuesto, como una inversión y no como una pérdida. Cuando el 5 de copas me parece que en estas circunstancias, pues evidentemente se refiere a una inversión de parte de tu dinero y esto podría estarte generando grandes ganancias en el futuro, pero de momento lo podrías estar viendo como quizás una pérdida o una inversión que va a llevarte, bueno, una buena parte de tus ganancias. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a ese 5 de copas, que debía haberlo visto antes, pero es que llegó el hilo ahí todo completo. Y aquí la carta de la justicia pues me está indicando de que todo esto se va a estar resolviendo, todo va a tener un buen término, aquí las cosas se solucionan y se solucionan pues a favor de ustedes, por supuesto. Acá hay un asunto que sea en corte o fuera de corte que va a necesitar una respuesta, que va a necesitar una resolución y esta se va a dar. También esto podría referirse a la firma de algún tipo de contrato, de algún tipo de convenio con otra persona. Puede ser un socio, puede ser un cliente importante, puede ser algún tipo de institución. Si estás creando, por ejemplo, videos para YouTube, videos en Facebook, algún tipo de red social, pues esto podría referirse a este tipo de contratos también. Acá definitivamente hay algo que van a tener que revisar porque es con otra parte. Te repito, puede ser un socio, puede ser algún tipo de institución, alguna institución bancaria también. Podría referirse esto, que ustedes estuvieran teniendo algún tipo de gasto porque firmaran algún tipo de contrato con alguna institución de este tipo. Definitivamente ustedes tienen que revisar, si es un contrato, tienen que revisar este contrato, mirar todos los pros, todos los contras, no suponer las cosas, como siempre les digo, no pensar que porque pase algo va a pasar esta otra cosa. Si el contrato no viene, señores, no va a ocurrir así. Y después las personas lamentablemente dicen, me engañaron. No, no te engañaron, tú no leíste.
tú te pusiste a suponer cosas con un contrato de por medio donde eso no estaba estipulado. Así que revisen bien todo lo que vayan a estar firmando en los próximos días. También puede referirse a un contrato laboral con alguna empresa o algún puesto que te aumenten de cargo, por ejemplo, pero tú tienes que verificar bien cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos, qué es lo que tienes que cumplir y qué no. En fin, si vas a estar firmando cualquier tipo de convenio o contrato con otra persona, que es lo que aparenta aquí, pues tienes que revisar absolutamente todo. Y si no es esto, pues simplemente una relación que tienes con alguien se va a estar aquí solucionando algún tipo de conflicto o de problema. Pero esto más bien lo que me indica es la firma de algún tipo de contrato o de algún tipo de convenio con alguien. Y vamos para las cartas que acompañan al 6 de bastos. Vamos para allá. Wow, espérense. Me sale la reina de bastos y el 10 de espadas. Aquí la reina de bastos, Acuario, puede ser una persona o una energía alrededor de ustedes que los haga moverse. Esto podría ser una mujer que los ayude o simplemente algún tipo de energía alrededor de ustedes que le ponga fuego, que le ponga acción. Esta reina de bastos no pide permiso, pide disculpa. Es alguien que se moviliza. Es alguien que si tú estás postergando para hacer las cosas, después te va a decir, no, después no, lo vas a hacer ahora. Si investigaste, si buscaste información para ponerla en práctica, la reina de bastos es la acción. Te lleva hacia el camino del éxito, te lleva hacia el triunfo, porque esto ella, por supuesto, lo garantiza porque te lleva avanzando a toda marcha. Es alguien que le pone fuego, que le pone energía y que va a estar permitiendo que una situación en tu vida se acabe, se termine, concluya y muera. Este caballero de oros que venía con esa lentitud aquí va a estar muriendo, o sea, va a estar acelerando porque precisamente es la reina de bastos que le pone movimiento, que le pone acción y hay una situación pues definitivamente que muere y esa situación que muere es esa lentitud del caballero de oros. Así que esta parte para mí está súper clara. Esa parte de lentitud, de que no se aceleran las cosas, de que no obtienes lo que quieres, definitivamente aquí termina. Aquí el éxito viene a tu encuentro definitivamente y es debido a esta energía de esta persona. Puede ser una persona física, te repito, o podría ser un ángel, un guía, un ancestro, en lo que sea que ustedes crean, señores, alrededor de ustedes podría estarlos pues ayudando a que esto se mueva, a que esto comience a agilizarse. Y evidentemente el 6 de bastos viene diciéndote que aquí ustedes obtienen éxito, triunfo, éxito, victoria y reconocimiento por parte de otras personas, de las personas que están alrededor de ustedes. No solamente es algo que tú vas a decir, lo conseguí, lo logré, pude hacerlo. No, es algo también que las demás personas que están a tu alrededor te van a decir, pudiste hacerlo, lo lograste, lo conseguiste. Y aquí es la gloria máxima lo que van a estar recibiendo. El éxito, señores, como le dije con esta carta, el éxito viene hacia ustedes o ustedes van hacia el éxito, como prefieran pensar, pero definitivamente aquí hay una situación que van a estar superando. Así que este caballero de oros que viene con extrema lentitud, que quizás te ha hecho perder algún tipo de dinero, no necesariamente tuvo que haber sido una pérdida como tal, sino algún dinero que quizás pensaste que ibas a estar generando y no lo estás generando, e hiciste alguna inversión basada en lo que tú pensabas que iba a estar generando y actualmente no te lo está dando. Definitivamente sí lo va a dar y sí viene el éxito, señores. Prepárense porque va a ser un éxito contundente, va a ser un éxito que no solamente ustedes lo van a estar viendo y lo van a estar disfrutando, no, va a ser un éxito que lo van a ver todas las personas que lo rodean, incluso personas que ni están cerca de ustedes y se los van a estar pues reconociendo. Vamos ahora, Acuario, con un mensaje del oráculo del amor y del romance. Vienen, wow, dos cartas. Viene la carta de la abundancia y de la individualidad. Aquí, Acuario, con esta carta de la abundancia te están diciendo que abras tu corazón para recibir el amor abundante que el universo tiene para ofrecerte. Y con la carta de la individualidad también te están diciendo que tengas cuidado con algún tipo de pareja posesiva, que mantengas tu individualidad. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes, Acuario, con este mensaje
de este oráculo. Y Acuario, con esta carta de la fuerza, que es el león y el cordero, pues te dicen que la verdadera fuerza se manifiesta a través de la bondad, el perdón y la compasión. Que tú posees un tremendo poder y valentía personal, Acuario. Así que ese fue el mensaje con esas cartas. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente un mensaje que tus ángeles o guías, maestros, ancestros o el creador te quiere hacer llegar. Vamos con el primer número para Acuario, es el número 56. Segundo número, el 28. Y el tercer número, el 3. 56, 28 y el número 3. Y la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Acuario, pues evidentemente una carta de éxito, de triunfo aquí. Diríamos, yo siempre obtengo el éxito, el triunfo y la victoria. Yo siempre obtengo el éxito, el triunfo y la victoria. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.